Hey, ¿qué tal, chicos, chicas? Espero se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quisiera agradecerles porque recientemente el canal llegó a 3000 suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes que se han suscrito al canal por uno u otro libro. Es un gusto para mí poder leerles y seguir haciéndolo por un buen tiempo. Tal vez para esta ocasión de los 3000 suscriptores haga un video algo diferente, que ya les iré contando más adelante en qué consiste. En fin, les reitero muchas gracias y hoy continuamos con el libro El retrato de Dorian Gray y les leeré 2 capítulos. Comencemos. Capítulo 12. Era un 9 de noviembre, la víspera del día que cumplía sus 38 años, como recordaría más tarde con frecuencia. A eso de las 11 se encaminaba a su casa después de haber cenado en la casa de Lord Henry, envuelto en un grueso abrigo de pieles, pues la noche era fría y brumosa. En la esquina de la plaza de Grosvenor y la calle South Audley, pasó a su lado, andando con rapidez en medio de la niebla, un hombre que llevaba levantado el cuello de su gabán y un maletín en la mano. Dorian lo reconoció al punto. Era Basil Hallward. Una extraña sensación de temor que no pudo explicarse lo dominó. Hizo como si no lo hubiera reconocido y apresuró el paso en dirección a su casa. Pero Hallward lo había visto. Dorian lo oyó primero, cuando se detenía en medio de la calle, y luego cuando se precipitó tras él. Al cabo de unos momentos, una mano de Basil se apoyaba en su brazo. «Dorian, qué rara casualidad. Te he esperado en tu biblioteca desde las 9 de la noche. Al fin, compadecido de tu criado que no podía aguantar el sueño, le dije que se fuera a dormir. Esta noche salgo para París, y antes de dejarte tenía yo particular empeño en verte. Cuando pasaste a mi lado pensé que eras tú, o mejor dicho, tu abrigo de pieles, pero no estaba muy seguro. ¿Y tú me reconociste?» En medio de esta niebla, querido Basil, si apenas puedo reconocer la plaza de Grosvenor. Creo que mi casa está por aquí, pero tampoco estoy muy seguro. Siento que te vayas, cuando hace un siglo que no nos hemos visto, pero supongo que no tardarás en volver. Sí, tardaré. Voy a estar fuera de Inglaterra 6 meses. Me propongo tomar un estudio en París y encerrarme en él hasta que haya dado fin a un gran cuadro que tengo en mi cabeza. Pero no era de mí de quien yo deseaba hablarte. Ya estamos en tu casa. Déjame entrar un momento. Tengo algo que decirte. Encantado, pero ¿y si pierdes el tren?, preguntó Dorian con indolencia, subiendo los escalones y abriendo la puerta con su llave. La luz del farol luchaba contra la neblina. Hallward miró qué hora era. «Me sobra tiempo», contestó. «El tren no sale hasta las 12:15 y ahora no son más que las 11. En verdad, cuando nos encontramos, yo me dirigía al club en busca tuya. Por otra parte, no tengo que preocuparme de mi equipaje, pues los bultos más pesados ya los envié por delante. Solo llevo conmigo este maletín, y de aquí a la estación Victoria puedo ir muy bien en 20 minutos. Dorian lo miró y le sonrió. ¡Qué combinación de viaje para un pintor de moda! Un maletín Gladstone y un levitón a la rusa. Entra, antes de que la niebla invada la casa. Y guárdate de hablarme de cosas serias. Hoy no hay nada serio. A lo menos no debería haberlo.
Hallward movió la cabeza y siguió a Dorian hasta la biblioteca. En la gran chimenea ardía un buen fuego de leña, las lámparas estaban encendidas, y sobre un velador de marquetería se veía una licorera holandesa de plata con varios sifones y algunas copas de cristal tallado. «Ya ves que tu criado me ha atendido muy bien, Dorian. Me dio todo lo que necesité, incluso tus mejores cigarrillos de boquilla dorada. Es un hombre muy hospitalario. Me gusta más que aquel francés que tenías antes. Y a propósito, ¿qué fue de él?» Dorian se encogió de hombros. «Creo que se casó con la doncella de Lady Rothley y que la ha establecido en París como modista inglesa. He oído decir que la anglomanía está ahora allí muy de moda. ¿No te parece esto una estupidez de los franceses? Pero no vayas a creer que era un mal criado. A mí tampoco me gustó, si bien es verdad que nunca tuve queja de él. A veces uno se imagina cosas completamente absurdas. Realmente me era muy fiel, y cuando se fue pareció sentirlo mucho. ¿Quieres otro brandy con soda? ¿O deseas vino del Rin con Seitz? Es lo que siempre tomo. Seguramente lo habrá en el cuarto de al lado». «Gracias, no quiero nada más», dijo el pintor, despojándose del sombrero y del abrigo y arrojándolos encima del maletín que había dejado en un rincón. «Y ahora, querido Dorian, quiero que hablemos en serio. No pongas esa cara. Si te pones así, me costará más trabajo decirte lo que tengo que decirte». «¿Pero de qué se trata?», gritó Dorian de mal talante, dejándose caer en el sofá. «Espero que no será de mí. Esta noche me siento cansado de mí mismo. Me gustaría ser otro cualquiera». «Se trata de ti», respondió Hallward, «y tengo el deber de decírtelo. No te entretendré más de media hora». Dorian, suspirando, encendió un cigarrillo. «Media hora», murmuró. «No es mucho pedir, Dorian, y únicamente lo hago por tu propio bien. Creo que es conveniente que sepas las cosas terribles que se cuentan de ti por Londres». «Pues no me interesa lo más mínimo saberlas. Me gusta estar al tanto de los escándalos de los demás, pero ¿de los míos? Estos no me importan absolutamente nada. Ni siquiera tienen el encanto de la novedad». «Pues deben importarte, Dorian. A todo hombre de mundo debe interesarle tener una buena reputación. Tú no querrás que la gente te tenga por un ser infame y degenerado. Es verdad que gozas de una buena posición y eres rico y no dependes de nadie. Pero el dinero y la posición no son todo. No es necesario que te diga que yo no creo en absoluto esos rumores. Al menos cuando te veo no puedo creerlos. El pecado lo lleva el hombre escrito siempre en el rostro. Nada puede ocultarlo. La gente habla a veces de vicios secretos. No hay tal. En cuanto un desdichado tiene un vicio, éste se delata a sí mismo, en las líneas de la boca, en los párpados caídos, incluso en el modelado de sus manos. Alguien, no quiero decir su nombre, pero tú lo conoces, vino a verme el año pasado para que le hiciera un retrato. Yo nunca lo había visto, ni había oído hablar de él. Si bien desde entonces he oído bastantes cosas. Me ofreció un precio exorbitante. Sin embargo, no acepté. Algo había en la forma de sus dedos que me desagradó. Después supe que todo lo que yo suponía era verdad.
Su vida es algo de espanto. Pero tú, Dorian, con ese rostro tan puro, lleno de luz e inocente, y esa maravillosa juventud inmarcesible, no puedo creer nada contra ti, y sin embargo raras veces te veo ahora. Nunca vienes a mi estudio y cuando estoy lejos de ti y oigo esos horrores que se cuchichean de ti, yo no sé qué decir. ¿A qué se debe, Dorian, que un hombre como el duque de Berwick abandone el salón de un club en cuanto tú pones un pie en él? ¿Por qué hay tantos caballeros que no vienen a tu casa ni te invitan a las suyas? Tú has sido amigo de Lord Staveley, ¿no es verdad? Pues la semana pasada me encontré con él en una comida. Pues bien, sucedió que tu nombre salió a relucir de pronto en la conversación con motivo de las miniaturas que enviaste a la exposición Dudley. Staveley entonces frunció el ceño y dijo que tal vez tú eras un gran artista, pero no un hombre digno de ser presentado a una muchacha decente, ni de estar sentado en la misma habitación que una mujer honrada cualquiera. Le recordé que yo era amigo tuyo, y le rogué que me diera una explicación, y me la dio con toda claridad, sin el menor rodeo, delante de todo el mundo. Fue terrible. ¿Por qué tu amistad resulta tan fatal para los jóvenes? ¿Te acuerdas de aquel infeliz muchacho, Sir Henry Ashton, que tuvo que irse de Inglaterra con su reputación manchada para siempre? Se suicidó. Tú y él eran uña y carne. Y aquel Adrián Singleton, que tuvo un final tan trágico, y el hijo único de Lord Kent, que echó a perder su carrera. Ayer mismo me encontré a su padre en la calle de St. James. Parecía deshecho por el dolor y la vergüenza. ¿Y el duque de Perth? ¿Qué vida lleva ahora? ¿Qué hombre de bien le tendería la mano? Basta, Basil. Estás hablando de cosas de las que no sabes nada, exclamó Dorian Gray, mordiéndose los labios con un dejo de profundo desprecio en la voz. ¿Me preguntas por qué Berwick abandona un salón en cuanto yo entro? Porque yo sé toda su vida y no porque él conoce la mía. Con la sangre que corre por sus venas, ¿cómo puede tener una historia limpia? ¿Me preguntas por Henry Ashton y el joven Perth? ¿He sido yo acaso quien ha enseñado a uno sus vicios y su desvergüenza al otro? ¿Y qué tengo yo que ver con que ese idiota hijo de Kent busque mujer en la vía pública? Y si Adrián Singleton firma un pagaré con el nombre de un amigo, ¿soy yo su consejero? Ya sé muy bien que la gente es bastante chismosa en Inglaterra. Las clases medias sacan al aire sus prejuicios en sus groseras sobremesas y chismorrean acerca de lo que ellos llaman el libertinaje de sus superiores, a fin de imaginarse que viven entre la buena sociedad y en las más estrechas relaciones con la gente que calumnia. En este país basta que alguien tenga talento y se distinga de algún modo para que todas las lenguas del vulgo se suelten contra él. ¿Y qué vida hacen esas personas que presumen de mortales? ¿Te olvidas, querido Basil, que estamos en la tierra natal de los hipócritas? ¡Dorian!, gritó Hallward. Ahora no se trata de eso. Ya sé que en Inglaterra hay bastantes cosas malas, y que la sociedad inglesa no es nada buena. Por esto yo deseaba que tú fueras en medio de ella algo excelente y puro, y tú no lo has sido. Uno tiene derecho a juzgar a un hombre por la influencia que ejerce sobre sus amigos. Los tuyos dan la impresión de haber perdido todo sentimiento del honor, de la bondad, de la pureza. Tú les has infundido la locura del placer. Todos han caído en un abismo,
y en él los has dejado. Sí, allí los has dejado. Y sin embargo, aún te quedan ganas de sonreír como sonríes ahora. Pero aún hay algo peor. Sé que tú y Harry son inseparables. Si no fuera por otras razones, al menos por esta, no debías haber hecho del nombre de su hermana un objeto de burla. Mide lo que dices, Basil. Vas demasiado lejos. Tengo el deber de hablarte, tú el de escucharme, y me has de escuchar. Cuando conociste a Lady Gwendolen, no había en su reputación ni la más mínima mancha. ¿Hay en Londres hoy en día una sola mujer decente que ose pasear con ella en el parque? Hasta han tenido que quitarle los hijos. Y no es solo esto lo que se cuenta. Aseguran también que te han visto salir furtivamente al amanecer de ciertos antros y entrar disfrazado en los burdeles más abyectos de Londres. ¿Es verdad esto? ¿Puede ser cierto? Cuando me lo dijeron por primera vez me eché a reír. Ahora me estremezco al oírlo. Pues, ¿y las cosas que cuentan de tu casa de campo y de lo que allí ocurre? Tú no sabes, Dorian, qué es lo que se dice de ti. No voy a decirte que no quiero sermonearte. Recuerdo que Harry decía una vez que todo el que se pone a sermonear empieza por decir esto, para faltar enseguida a lo que acaba de decir. No, yo me propongo echarte un sermón. Quiero que lleves una vida que te haga digno del respeto de todo el mundo. Quiero que tengas un nombre limpio y una historia sin mácula. Quiero que te desembaraces de toda esa gente con la que andas ahora. No, no te encojas de hombros, no seas tan indiferente. Tú ejerces una influencia realmente maravillosa. Pues bien, influye para el bien y no para el mal. Dicen que corrompes a cuantos llegan a intimar contigo, y que basta que entres a una casa para que enseguida entren tras de ti la vergüenza y la desgracia. Yo no sé si es verdad o no. ¿Cómo saberlo? Pero esto es lo que dicen de ti. Me han dicho cosas que me parece imposible poner en duda. Lord Gloucester fue uno de mis mejores amigos en Oxford. Él me enseñó una carta que le había escrito su mujer cuando estaba casi agonizando en su villa de Mentón. Tu nombre salía a relucir en ella en la más terrible confesión que haya leído yo alguna vez. Le dije que era absurdo, que yo te conocía muy bien, y sabía que tú eras incapaz de cometer una trastada semejante. ¿Conocerte? ¿Acaso yo mismo te conozco? Antes de poder responder a esta pregunta, yo debiera ver tu alma. ¿Ver mi alma?, murmuró Dorian Gray, levantándose del diván casi lívido de terror. Sí, replicó Hallward gravemente y con un acento de tristeza en la voz. Ver tu alma. Pero solo Dios puede hacerlo. Una amarga risa de burla brotó de los labios de Dorian. Tú la vas a ver esta misma noche, exclamó, cogiendo la lámpara que estaba en la mesa. Ven, es tu propia obra. ¿Por qué no has de verla? Luego, si quieres, puedes contárselo a todo el mundo. No habrá nadie que te crea. Si te creyesen, esto no serviría sino para que me adoraran más. Conozco nuestra época mejor que tú, a pesar de toda tu charlatanería aburrida. Ven, te digo, ya has hablado bastante de corrupción. Veámosla ahora cara a cara. Había un loco orgullo en cada palabra que salía de sus labios. Con insolente ademán infantil golpeaba el suelo con sus pies.
Sentía una terrible alegría al pensar que iba a compartir su secreto con otro, y de que el hombre que había pintado el retrato, origen de su vergüenza, quedaría abrumado para el resto de su vida con el horrible recuerdo de lo que había hecho. Sí, continuó, acercándose a él y mirándole con decisión a sus ojos severos. Voy a mostrarte mi alma. Verás lo que tú te figuras que solo Dios puede haber visto. Hallward retrocedió un paso. Eso es una blasfemia, Dorian, gritó. No debes decir esas cosas espantosas y absurdas. ¿Tú crees? Dijo Dorian, echándose a reír nuevamente. Desde luego. Y en cuanto a lo que te he dicho esta noche, lo dije por tu bien. Siempre fui para ti un amigo fiel. No me toques. Acaba de una vez lo que tienes que decirme. Una ráfaga de dolor cruzó el rostro del pintor. Se detuvo un momento, y un frenético sentimiento de piedad se apoderó de él. Al fin y al cabo, ¿qué derecho tenía a entrometerse en la vida de Dorian Gray? ¿Cuánto habría sufrido solo con que hubiera hecho una 10ª parte de lo que se rumoraba de él? Después se puso en pie y se acercó a la chimenea, y allí permaneció, contemplando los leños encendidos con sus cenizas como escarcha, y sus palpitantes corazones de llama. Estoy esperando, Basil, dijo Dorian con voz dura y clara. Hallward se volvió hacia él. Lo que tengo que decirte no es más que esto. Dame una respuesta concreta a esos horribles cargos que se han formulado contra ti. Si me dices que son absolutamente falsos, desde el principio hasta el fin te creeré. Dímelo, Dorian, desmiéntelos. ¿No ves cuánto estoy sufriendo? Por Dios, no vayas a decirme que eres un pervertido, un desvergonzado lleno de oprobio. Dorian sonrió. Una expresión de desprecio asomó en sus labios. Sube conmigo, Basil, dijo tranquilamente. Llevo un diario de mi vida, día por día. Jamás sale del cuarto en que lo escribo. Si vienes conmigo, te lo enseñaré. Iré contigo, Dorian, si así lo deseas. Veo que he perdido el tren, pero no importa. Saldré mañana. Ahora bien, no me pidas que lea nada esta noche. Lo único que quiero en este momento es una respuesta terminante. Arriba te la daré. Aquí no podría dártela. Oh, no tendrás que leer mucho. Capítulo 13. Dorian Gray salió del cuarto, seguido de Basil Hallward, y empezó a subir. Andaba despacio, como instintivamente se hace de noche. La lámpara proyectaba sombras fantásticas sobre las paredes y la escalera. Un viento recién levantado sacudía las persianas. Cuando llegaron al descanso de la escalera, Dorian dejó la lámpara en el suelo. Luego tomó una llave, la metió dentro de la cerradura y le dio una vuelta. ¿Insistes en saber la verdad?, preguntó en voz baja. Sí. Encantado, repuso Dorian sonriendo. Después añadió un tanto agriamente. Tú eres el único hombre que tiene derecho a saber cuanto a mí se refiere. Tú has tenido que ver con mi vida más de lo que crees.
y cogiendo de nuevo la lámpara, abrió la puerta y entró. Una fría corriente de aire los envolvió, y la luz se convirtió por un momento en una llamarada naranja. Dorian se estremeció. «Cierra esa puerta», susurró, poniendo la lámpara en la mesa. Hallward miró en torno suyo con una expresión de perplejidad. La habitación parecía que no había sido habitada desde hacía muchos años. Un pálido tapiz flamenco, un cuadro tapado por una cortina, un antiguo arcón italiano y un estante de libros casi vacío. Era todo lo que contenía, al parecer, a más de una silla y una mesa. Cuando Dorian encendió la bujía medio consumida que había en la repisa de la chimenea, vio el pintor que todo estaba cubierto de una espesa capa de polvo y la alfombra llena de boquetes. Un ratón corrió a esconderse en uno de ellos. Había un húmedo olor a moho. «¿Con que tú crees, Basil, que solo Dios puede ver el alma? Descorre esa cortina y verás la mía». «¿Estás loco, Dorian? ¿O estás jugando?», murmuró el pintor frunciendo el ceño. «¿No quieres hacerlo? Entonces lo haré yo», dijo Dorian, y arrancó bruscamente la cortina de su varilla, tirándola al suelo. Un grito de horror brotó de los labios del pintor, al ver en la penumbra aquel rostro repugnante que parecía hacerle una mueca desde el lienzo. Algo había en su expresión que lo llenó de asco y disgusto. ¡Santo cielo! ¿Era el rostro de Dorian Gray el que estaba ante él? La catástrofe, fuera cual fuese, aún no había echado a perder por completo su maravillosa belleza. Todavía quedaba algo de oro en el cabello ya escaso, y un poco de escarlata en los labios sensuales. Los ojos empañados conservaban algo de encanto de su azul. La línea noble de la nariz no se había perdido por completo, y el cuello aún recordaba al de otros tiempos. Sí, era Dorian, pero ¿quién habría hecho aquel retrato? Le pareció reconocer la obra de su pincel y el marco que él mismo había dibujado. La idea era monstruosa. Con todo, sintió miedo. Dorian cogió la bujía encendida y se acercó al retrato. En el ángulo de la izquierda estaba su nombre trazado de altas letras de un bermellón subido. Era una inmunda caricatura, una sátira infame e innoble. Jamás él había hecho aquello. No obstante, era el retrato que él había pintado. Sí, sin duda alguna. Súbitamente sintió como si su sangre ardiente se transformara en hielo. Su obra. ¿Qué significaba aquello? ¿Cómo se había alterado? Al volverse, clavó su mirada en Dorian con ojos de demente. Crispáronse sus labios y su lengua reseca no pudo articular una sola palabra. Se pasó la mano por la frente. Un sudor viscoso empapaba ésta. Dorian, apoyado mientras tanto en la chimenea, lo observaba con esa extraña impresión que se ve en el rostro de los que siguen absortos la representación de un drama por un gran actor. No había en él verdadero dolor ni alegría verdadera, simplemente la pasión del espectador, y tal vez una llama vacilante de triunfo en los ojos. Se había quitado la flor que llevaba en el ojal y la olía, o fingía olerla. «¿Qué es todo esto?», exclamó Hallward al fin. Su voz sonaba extrañamente en sus propios oídos.
Hace años, cuando aún yo era niño, dijo Dorian Gray estrujando la flor entre sus dedos, tú me conociste, me halagaste y me enseñaste a envanecerme de mi hermosura. Un día me presentaste a un amigo tuyo que me explicó el milagro de la juventud y acabaste un retrato que me reveló el milagro de la belleza. En un momento de locura que todavía no sé si deplorar o no, formulé un deseo que quizá tú llamarías plegaria. Me acuerdo, sí, me acuerdo muy bien, pero no es posible. Este cuarto es muy húmedo. La humedad ha debido calar al lienzo. O los colores que usé debían contener algún maldito veneno mineral. Te digo que no es posible. Bah, ¿por qué no ha de ser posible? Murmuró Dorian, acercándose a la ventana y apoyando después la frente contra el frío cristal, empañado por la neblina. Tú me dijiste que lo habías destruido. Me equivoqué. Fue él quien me ha destruido a mí. No puedo creer que sea mi cuadro. ¿No puedes ver tu ideal en él? Dijo Dorian acremente. ¿Mi ideal? ¿Como tú lo llamas? Como tú lo llamabas. Nada malo, nada vergonzoso había en él. Fuiste para mí un ideal como jamás volveré a encontrar otro. Este es el rostro de un sátiro. Es el rostro de mi alma. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué cosa he adorado? Tiene ojos de demonio. Cada uno de nosotros tenemos en nosotros mismos un cielo y un infierno, Basil, exclamó Dorian con un vivo gesto de desesperación. Hallward enfrentó de nuevo el retrato y clavó en él su mirada. Dios mío, si es verdad, dijo, y esto es lo que has hecho de tu vida, sin duda alguna debe de ser peor de lo que se figuran los que hablan mal de ti. Y levantando otra vez la luz, examinó el lienzo largamente. La superficie, al parecer, no había sufrido la menor alteración, y estaba como la había dejado. Aparentemente toda aquella asquerosidad, todo aquel horror provenía de dentro. Cierto extraño aliento de una vida interior hacía que la lepra del pecado fuera devorando lentamente la pintura. La putrefacción de un cadáver en el fondo de una fosa húmeda no era tan horrible. Tembló su mano y cayó la bujía del candelero al suelo, donde quedó chisporroteando. Plantó un pie encima de ella y se apagó. Luego, dejándose caer en una silla destartalada que había junto a la mesa, ocultó el rostro entre las manos. Dios santo, qué lección, Dorian, qué espantosa lección. No oyó ninguna respuesta, pero sí el sollozar del mancebo junto al balcón. Recemos, Dorian, recemos, murmuró. ¿Qué nos enseñaron a decir siendo niños? No nos dejes caer en la tentación. Perdónanos nuestros pecados, líbranos de todo mal. Vamos a repetirlo juntos. La plegaria de tu orgullo fue oída. También puede serlo la de tu arrepentimiento. Te adoré demasiado, y he aquí el castigo. Los dos hemos sido castigados. Dorian Gray se volvió hacia él y lo miró con los ojos empañados por las lágrimas. «Es demasiado tarde, Basil», balbuceó. «Nunca es demasiado tarde, Dorian.
arrodillémonos y tratemos de recordar alguna oración. ¿No hay un versículo como este? Aunque tus pecados sean cual la escarlata, yo los volveré tan blancos como la nieve. Esas palabras ya no tienen sentido para mí. Calla, no digas eso. Ya has hecho bastante mal en tu vida. Dios mío, ¿no ves cómo nos miran de soslayo esos ojos malditos? Dorian clavó su mirada en el retrato y de pronto un sentimiento incontenible de odio a Basil Hallward lo dominó, como si la imagen del lienzo se lo hubiera sugerido, susurrándole al oído por aquellos labios crispados. La ira desenfrenada del animal acorralado hervía en él, y de pronto aborreció al hombre que estaba sentado junto a la mesa, como no había aborrecido nada en su vida. Con ojos dementes miró a su alrededor. Un objeto brillaba sobre el pintado arcón que había frente a él. Sus ojos se fijaron en él y reconocieron lo que era. El cuchillo que días antes había subido para cortar un pedazo de cuerda y que luego olvidara llevarse. Con paso lento se dirigió hacia él, pasando junto a Hallward. En cuanto se vio detrás de éste, cogió el cuchillo y se volvió. Hallward se removió en la silla como si fuera a ponerse en pie. Dorian entonces se arrojó sobre él y le hundió el cuchillo en la gran arteria que corre tras la oreja, apretando la cabeza contra la mesa y acuchillándole una y otra vez. Se oyó un estertor ahogado y el horrible gorgotear de la sangre. 3 veces se alzaron los brazos, agitando grotescamente en el aire las manos de rígidos dedos. Él le clavó 2 veces más el cuchillo, pero el cuerpo ya no se movía. Todavía esperó un momento, sujetando la cabeza contra la mesa. Luego arrojó el cuchillo encima de ésta y se puso a escuchar. Solo se oía el gotear de la sangre sobre la raída alfombra. Abrió la puerta y salió al rellano de la escalera. Reinaba en la casa un completo silencio. Nadie andaba por ella. Durante unos segundos permaneció inclinado sobre la barandilla, acechando en el negro pozo de la oscuridad. Luego sacó la llave de la cerradura y volviendo al cuarto se encerró por dentro. El cuerpo seguía sentado en la silla, apoyando en la mesa su cabeza caída, corcovada la espalda y unos brazos fantásticamente largos. A no haber sido por aquella roja grieta del cuello y por el charco de negros coágulos que poco a poco se iba extendiendo bajo la mesa, se hubiera dicho que aquel hombre estaba simplemente dormido. Qué rápidamente había ocurrido todo aquello. Ahora se sentía preso de una extraña tranquilidad, y dirigiéndose al balcón lo abrió y salió. El viento había disipado la niebla y el cielo parecía una monstruosa cola de pavo real, adornada con un sinfín de pupilas de oro. Miró hacia abajo y vio al policía que rondaba la calle, proyectando el largo rayo de luz de su linterna sobre las puertas de las casas silenciosas. La mancha roja del farol de un coche brilló en una esquina y desapareció al punto. Una mujer envuelta en un chal flotante se deslizaba lentamente junto a las verjas, tambaleándose al andar. De cuando en cuando se detenía y volvía sus ojos como en acecho hacia atrás. Su voz empezó a cantar con aspereza. El policía llegó hasta ella y le dijo algo. Ella anduvo de nuevo dando traspiés y riendo.
Una ráfaga cortante barrió la plaza. Los mecheros de gas vacilaron, volviéndose azules, y los árboles sin hojas entrechocaron sus oscuras ramas que parecían de hierro. Dorian se estremeció y volvió adentro después de cerrar el balcón. Después se encaminó a la puerta, dio una vuelta a la llave y la abrió. Ni siquiera dirigió una sola mirada al muerto. Comprendía que el secreto de todo aquello estaba en no dar demasiada importancia a la situación. El amigo que había pintado el fatal retrato causante de toda su desgracia había desaparecido de su vida, y eso era todo. Luego se acordó de la lámpara. Era un curioso trabajo de manufactura morisca hecho en plata mate, incrustada de arabescos de bruñido acero y tachonada de protuberantes turquesas. Pudiera ser que el criado la echara de menos y que le preguntara por ella. Vaciló un momento. Entonces volvió atrás y la cogió de la mesa. No pudo dejar de ver el cadáver. Qué inmóvil estaba. Qué horriblemente blancas parecían sus largas manos. Era como una espantosa imagen de cera. Luego de cerrar la puerta tras sí, se deslizó sigilosamente por la escalera. La madera crujía. Parecía como si se quejara de dolor. Varias veces se detuvo y esperó, pero no, todo estaba tranquilo. Solo se oía el resonar de sus propios pasos. Al llegar a la biblioteca, vio en un rincón la maleta y el abrigo. Había que esconderlos en alguna parte. Abrió entonces un armario secreto, oculto por el tapanco en el que guardaba sus extraños disfraces, y en él metió aquellos objetos. Ya los quemaría más tarde fácilmente. Luego miró el reloj. Eran las 2:20. Tomó asiento y empezó a reflexionar. Todos los años, casi cada mes, eran estrangulados algunos hombres por lo mismo que él había hecho. Sin duda, flotaba en el aire una locura de crimen. Alguna estrella roja se había acercado demasiado a la tierra. Pero, después de todo, ¿qué pruebas había en su contra? Basil Hallward había abandonado su casa a las 11. Nadie lo había visto entrar de nuevo. Casi todos los criados estaban en Shelby Royal. Su criado se había ido a dormir. ¿París? Sí, a París era a donde había ido Basil, y en el tren de medianoche, como pensará. Por otra parte, tomando en cuenta su extraña y habitual reserva, pasarían meses antes de que surgiera alguna sospecha. Meses. Todo podía ser destruido mucho antes. Súbitamente se le vino una idea a la cabeza. Se puso de nuevo el sombrero y su abrigo de pieles y salió al hall. Allí se detuvo escuchando el paso lento y pesado del policía en la calle, y viendo el reflejo de la luz con su linterna en la ventana, esperó, conteniendo la respiración. Instantes después descorrió el cerrojo y salió sigilosamente, cerrando las puertas con mucho cuidado. Luego empezó a tirar de la campanilla. Al cabo de 5 minutos aproximadamente, apareció su criado, medio vestido y todavía soñoliento. «Siento haber tenido que despertarte, Francis», dijo Dorian al entrar. «Pero olvidé mi llavín. ¿Qué hora es?» «Las 2:10, señor», contestó el criado, mirando el reloj y parpadeando. «¿Las 2:10? Oh, qué terriblemente tarde. Mañana debes despertarme a las 9. Tengo mucho que hacer». «Está bien, señor».
¿Vino alguien esta noche? El señor Hallward solamente. Estuvo aquí hasta las 11 y se fue para no perder el tren. Oh, siento no haberle visto. ¿Dejó algún recado para mí? Ninguno, señor. Solo dijo que le escribiría al señor desde París, si no daba con usted en el club. Está bien, Francis. No te olvides de llamarme a las 9. Duerma tranquilo, señor. Y el criado desapareció, tambaleándose por el pasillo y arrastrando las pantuflas. Dorian Gray arrojó el sombrero y el abrigo encima de la mesa y entró en la biblioteca. Durante un cuarto de hora anduvo arriba y abajo por la estancia, mordiéndose los labios y meditando. Por último tomó la guía de uno de los estantes y se puso a hojearla. Alan Campbell, calle de Hereford, 52 Mayfair. Sí, ese era el hombre que necesitaba. Bien, amigos, amigas, estos fueron el capítulo 12 y 13 del libro El retrato de Dorian Gray. ¿Qué les parecieron? ¿Les gustaron? ¿Les emocionaron? Pónganme en los comentarios qué les parece esta parte de la historia. Y si quieres quedarte para el análisis de estos capítulos, eres totalmente bienvenido y bienvenida. Si no, puedes dejar tu like, suscribirte si no lo has hecho, y espera el próximo video. Muy bien, si te quedaste podemos hacer un ejercicio. Repasemos algunos puntos importantes de estos capítulos. En primera, empieza diciéndonos que es la víspera del cumpleaños 38 de Dorian Gray. Por lo cual, entre el penúltimo y último capítulo que habíamos leído, han pasado cosa de casi 20 años. Eso ya nos dice mucho, y en esa época de la vida de Dorian Gray, él se encuentra en la noche a Basil Hallward en la calle. Pareciera que no se han visto en mucho tiempo. Y algo curioso es que Dorian Gray no quiere ser reconocido por Basil. ¿Qué podría significar esto? Pues claramente quería evitar lo que sucedió después. Una confrontación de Basil con Dorian. Un episodio o una escena muy triste para Basil, porque se viene abajo el ideal que había colocado en Dorian Gray. Esa belleza que lo hipnotizaba y que era una representación física del arte o de, al menos lo que Basil consideraba el arte, en realidad se convierte en una figura bella por fuera, pero podrida por dentro. Al menos según los estándares y juicios de valor que Basil Hallward hace sobre Dorian. Basil lo confronta e incluso le dice que lo va a sermonear, que ese es su objetivo y que quiere una respuesta terminante de si todos esos chismes que ha escuchado sobre Dorian son ciertos. Dorian se encuentra ahí como un poco fastidiado, un poco hastiado de la presencia de Basil y de sus palabras. Me parece que para Basil debió haber sido muy difícil confrontar a su amigo. Por un lado está esto que comentaba hace un momento de que ese ideal que tenía en Dorian Gray se cayó. Pero también es difícil confrontar a las amistades cuando vemos que hay algo que los está destruyendo, en este caso, o algo que les está haciendo mal. A lo largo del libro habíamos visto a un Basil un poco más temeroso de las leyes, de las costumbres, de los prejuicios, lo cual lo hacía un poco introvertido. Realmente no defendía mucho su postura, a menos que se tratara de Dorian Gray.
Pero acá vemos a un Basil que está decidido a expresar su sentir, a expresar su opinión, y al menos a mí me parece que a alguien con el carácter de Basil no le es muy fácil hacer esto. Y luego sucede algo que sorprende. Sorprende porque Dorian Gray le quiere enseñar el cuadro a Basil, cosa que años antes estaba terminantemente decidido a no hacer. Sin embargo, aquí lo hace, y parece que hasta lo hace con gusto. Un gusto algo maligno, por decirlo de alguna manera, ya que es enseñarle el cuadro y afectar a Basil de una manera negativa, causarle asco, causarle repulsión, tirar y pisotear aún más ese ideal que ya tenía. Lo que hace aquí Dorian Gray, a mi parecer, es poner sal en la herida, picar la llaga que recién se abre en Basil. Y eso puede ser algo cruel. A mí me parece algo cruel. Uno podría preguntarse si Dorian Gray tenía pensado asesinar a Basil cuando le dijo que fueran a ver ese cuadro. Yo pensaría que no era algo que él planeara. Yo creo que su intención era causarle horror a Basil y nada más. Sin embargo, cuando Basil expresó esta frase de ¿es esto lo que yo he adorado?, es como si hubiera herido el amor propio de Dorian. Y me parece que va muy conectado a lo que comentaba en el análisis del último video, donde les decía que Dorian Gray tenía esta ambivalencia hacia su retrato. Lo que al principio era asco y persecución, de repente se volvió un deleite. Ahora en estos capítulos lo que vemos ya no es solo un deleite del cuadro, un deleite de sus pecados, sino que es una alianza con ese Dorian demoníaco del cuadro. Como si ya no hubiera una negación de esos pecados, sino más bien que se vanagloriara de ellos. Eso en un perfil psicológico se podría llamar una estructura perversa, donde el mal se vuelve algo bueno. De igual manera, podríamos pensar que a lo largo de los años Dorian Gray fue perdiendo todo aspecto moral, todo aspecto persecutorio, ya que ahora, después de asesinar a Basil, se siente como liberado. Ve hacia la noche y la niebla se ha ido. Hay una desmentida de la realidad, hay una negación de la realidad. Otro cuestionamiento pertinente me parece es, ¿aquí hay algo de psicosis o algo de psicopatía? Quizás un poco de ambas. Sin duda, estos fueron 2 capítulos muy crudos, pero también muy interesantes, ya que al principio veíamos a un Dorian que vacilaba un poco entre esa forma que ya conocía de ser reservada, responsable, tranquila, inconsciente de esa belleza física, y esa hambre de experiencias, de sensaciones, de placeres. Esa vacilación se convirtió en algo donde vemos que se va decantando más ante los placeres, pero unos placeres perversos, unos placeres con un gran tinte de malignidad. Pero también podemos pensar estos capítulos desde un aspecto literario, y creo que los ambientes, los escenarios que el autor llega a poner en estos capítulos son muy ricos en símbolos, muy ricos en imágenes. Esta parte del candelabro, el abrigo de pieles, las mesas, el cuchillo, la cortina que arranca Dorian. Esta parte donde
sale al balcón y ve una noche estrellada, pero que ahí el autor la menciona como una cola de pavo real, adornada con un sinfín de pupilas de oro. Sin duda esa parte me gusta mucho, el cómo uno puede ir imaginándose las escenas, los escenarios. Al igual el guión, los diálogos que hay en estos capítulos me parecen muy adecuados, muy ad hoc con cada situación. No hay palabras de más, palabras de menos. Me parece muy interesante de imaginar esta situación donde Basil se siente destrozado, donde corrobora que el cuadro no cambió desde fuera, que la capa de barniz que él pone sigue intacta, que más bien esa malignidad viene de adentro del cuadro, como si fuera otra dimensión. Él se siente desanimado, desilusionado, y empieza a recurrir a las oraciones. Recemos, Dorian, dice, no nos dejes caer en la tentación. Perdónanos nuestros pecados, líbranos de todo mal. Es como si Basil en ese momento estuviera enfrente del demonio mismo, de un diablo, de un fantasma, de algo monstruoso. Y en cierto sentido así lo es, solo que ese demonio tiene una cara muy bella. Pero bueno, amigos, amigas, yo soy Roberto y ha sido un placer leerles el día de hoy, como siempre. Espero que estén muy bien y recuerden que la belleza más importante es la que cultivamos en nuestro interior. Así que después de pensar que esto es cursi o un cliché, dale entrada a estas palabras y empieza a darle un retoque a ese retrato que llevas por dentro. Nos vemos.